Bien, ahora estamos grabando. Entonces, la semana que viene vamos a trabajar sobre los textos de Ternavasio, el de las reformas rivadavianas y el de la revolución del voto, ¿sí? Los dos textos son sobre el periodo de la feliz experiencia, el periodo rivadaviano, digamos, el primer lustro de la década del 20 en Buenos Aires. Ya después de eso nos empezamos a meter con el caudillismo y con el rosismo. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a laburar ahora sobre el concepto de republicanismo. Si necesitamos, si no nos alcanza con una sola sesión y necesitamos volver, recuerden que vamos a dejar unos 10 minutos para volver a ingresar para que se termine de convertir la grabación y no que poder grabar toda la clase, ¿ok? Pero eso lo vemos si es que es necesario. Hoy, la semana que viene seguro va a ser necesario, hoy no lo sé tanto, ¿sí? Bueno, la cuestión del republicanismo lo pudimos haber visto antes y a mí me gusta verlo en este momento en particular porque de alguna manera nos permite no sé qué fue eso, nos permite terminar de cerrar algunas cuestiones de las que estuvimos viendo hasta este momento y al mismo tiempo nos abre un panorama mucho más claro para entender lo que falta, digamos, ¿no? Es fundamentalmente el periodo previo a la caída de Rosas, todo el rosismo y algunas cuestiones más de caudillismo latinoamericano, aunque la verdad es que de acá en más vamos a ver mucho más Argentina que otros casos, ¿no? Ahora, como que naturalmente nos vamos concentrando cada vez más en Argentina, aunque vamos a ver algunas cositas de México, de Perú todavía. ¿Qué entienden ustedes por republicanismo? A priori. Primero, imagino que no leyeron los textos. Sean honestos conmigo. Honestes. No, entre el trabajo y Me y el imaginaba, tiempo me claro. imaginaba. Me En mi imaginaba. caso tuve Nadie. 4 trabajos prácticos para las vacaciones. Claro, y hay que Yo matar a los estaba profesores. ahí. Yo soy partidario de que los profesores hay que matarlos. Considero eso. Díganme. Nadie lo leyó, entonces. No. Y Todavía. Ay, no, profesor Bueno, Ramos. listo, perfecto. Mejor, para mí mejor entonces. En este caso, nada más, no en los próximos. ¿Qué entienden ustedes por republicanismo? Que es una forma de gobierno que, Ujú. o sea, como que, no sé cómo decirlo, pero como que abarca a más partes de la población o de la ciudadanía que no es solo una parte, como vendría a ser, no sé, la élite o, Ujú. no sé, como que es más abarcativa Ok, y perfecto. Entonces, más pública, o sea, como... a priori podríamos decir que por republicanismo entendemos fundamentalmente una forma de gobierno que en comparación con el absolutismo o con la monarquía parecería como un gobierno más inclusivo. ¿Podemos decir eso, Camila? ¿Eso quisiste decir? Bien, Sí, perfecto, sí. perfecto. Ok, bueno, ahora vamos a ir descomponiendo un poco algunas cosas. Pero por el republicanismo no vamos a entender meramente una forma de gobierno o partidarios de una forma de gobierno, ¿no? Sino que en realidad es una corriente de pensamiento. ¿Sí? Fundamentalmente es una corriente de pensamiento. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros del republicanismo en particular en este caso? Y bueno, nos sirve fundamentalmente para ir eliminando algunos mitos, ¿no? Que de alguna manera están incorporados en las construcciones de las historias fundacionales de las naciones latinoamericanas. A ver, vieron que nosotros de entrada venimos derribando mitos, digamos, ¿no? Que de alguna manera la historiografía nos permite comprender que hay un relato de construcción de la nación que está muy imbrincado con, digamos, una forma de entender la historia
asociada a un momento en particular en donde la nación se estaba forjando, y que en general poco tenía que ver con el contexto revolucionario, sino que estaba mucho más relacionado con el contexto de producción de esas historias, que en general están asociadas a la segunda mitad del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, la historia mitrista, para el caso argentino, representa mucho más un bagaje conceptual, ideológico, que le pertenecía a aquellos que construyeron la historia nacional, que al momento al cual ellos se estaban refiriendo. ¿Sí? Entonces, acuerdan que habíamos hablado, por ejemplo, que desde la historia mitrista se identifica una identidad nacional argentina para un periodo donde ni siquiera la Argentina era apenas algo que en la voluntad de algunos sujetos estaba presente, pero era meramente eso, ¿no? Bueno, con el republicanismo nos permite, en parte, volver a discutir esas historias fundacionales. ¿Por qué? Porque aquellos que construyeron las historias nacionales estaban imbuidos en un momento en donde hay una corriente de pensamiento que es claramente hegemónica, y esa corriente de pensamiento es una suerte de prisma que nos permite ver el pasado, o mejor dicho, que a ellos les permitieron ver el pasado. Era ver el pasado a partir de un tipo de una corriente de pensamiento hegemónica en el momento en el cual se constituyó esa historia nacional. ¿Cuál es esa corriente de pensamiento hegemónica en el momento de la producción historiográfica inicial? ¿Cuál sería esa corriente de pensamiento? Es como obvio, pero bueno. El absolutismo. No. ¿No era liberalismo? Exactamente, exactamente. Porque yo no leí todo el texto, pero algunas partes me acuerdo que decía que los primeros 50 años no estaba tan marcado esto de la revolución como fundación de la república, porque se seguían manteniendo como cosas anteriores. O sea, se podía marcar como de dejar algo viejo para pasar a algo nuevo, pero no como dos cosas completamente separadas. Bien, a ver. Uno, en general, aquellos que construyen la historia fundacional endilgan un contenido ideológico liberal a aquellos sujetos que fueron actores centrales en el proceso independentista y de construcción de los estados. Entonces aparece como el liberalismo como la gran corriente ideológica que viene a oponerse al absolutismo. ¿Sí? Entonces... Pero no... Perdón. Sí. Pero Cuando así también... vimos Chernavasio, cuando explicamos el tema cuando vimos el tema del liberalismo, que como el pensamiento hegemónico en contraposición a lo que vendría a ser el republicanismo, el tema del dictador en Roma y todo Bueno, eso, el liberalismo. Claro, lo que nos está, digamos, en ese momento fue como un momento de introducción a este tema. Digamos, ahí Marcela Ternavasio claramente no es parte de esas corrientes de pensamiento liberal que le endilgan el liberalismo a aquellos que hicieron la revolución. Digamos, ella tiene una mirada crítica, está en esta misma lógica. Lo que pasa que lo que no pudimos hacer hasta este momento es definir qué es el republicanismo. Yo ahora lo que estoy haciendo es una introducción, aparte teniendo en cuenta que hace 3 semanas que no nos vemos, para poder luego llegar a definir al republicanismo. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Entonces, digo, el liberalismo, desde la mirada de los que construyeron las historias fundacionales de América Latina, aparecería como la gran corriente ideológica que viene a discutir al absolutismo, que viene a impugnar al absolutismo. Y esta polarización entre liberalismo y absolutismo, de alguna manera va a ser la clave mediante la cual se va a leer la historia latinoamericana durante mucho tiempo de la primera mitad del siglo XIX. Entonces, el liberalismo es la ideología de los ahí no me sale la palabra, perdón,
de los patriotas, no es la palabra que quería utilizar, pero no importa, de los patriotas que vienen a hacer la revolución y a construir las naciones, y el pensamiento absolutista, conservador, arcaico, anacrónico, oscurantista, se le opone. ¿Ok? Ahora, una vez que se produce la revolución, en realidad esta dicotomía entre oscurantismo, conservadurismo, liberalismo va a permanecer en la mirada de estos historiadores, estos autores. Entonces, digamos, ya no va a haber absolutismo español que se le oponga al liberalismo, pero empieza a haber pensadores o digamos, actores que actúan en términos conservadores. Los caudillos aparecen como este sector conservador que se opone al liberalismo. El liberalismo es lo que trae la modernidad, la civilización. Voy a silenciar a todos por las dudas, ¿ok? Perdón, después cuando quieran, ahí está. Me mató eso. Entonces el liberalismo sería el pensamiento que está referido en la modernidad, en la civilización, ¿no? Y a su vez los caudillos, los sectores conservadores son aquellos que intentan evitar las transformaciones que el liberalismo intenta imponer, ¿no? Entonces ahí aparece, por ejemplo, los liberales oponiéndose a la Iglesia, los conservadores cercanos al pensamiento de la Iglesia, ¿no? Entonces, hasta tal punto es así, chicos, que digamos, después del proceso independentista, América Latina va a tener un periodo de tiempo, según los países, algunos más largos, otros un poco más cortos, pero podríamos decir, digamos, 1825 a 1860, pongamos, más o menos, según el momento, algunos antes, otros un poquito después, un periodo de tiempo al cual Alperín Dongui suele denominar como el periodo de la larga espera. El periodo de la larga espera es porque lo que se espera es la construcción de los estados, ¿sí? Es la espera de la construcción de las naciones y de los estados-naciones. Ese periodo es un periodo que en general está constituido a partir del enfrentamiento de facciones políticas, de guerras civiles, de disputa entre diferentes sectores para hacerse con ese Estado y iniciar el proceso de construcción de las naciones. La construcción y consolidación de los estados se va a dar en general con posterioridad a 1850, a 1860 según el caso, y insisto, entre más o menos el 25 hasta ese momento, lo que tenemos básicamente son guerras civiles. ¿Y quiénes se enfrentan en esas guerras civiles? Bueno, para el caso, digamos, desde la mirada, vamos a ponerle nombre y apellido, desde la mirada mitrista, ese enfrentamiento es el enfrentamiento entre la civilización y la barbarie. En algún punto es así. Es el enfrentamiento, si bien es sarmientino, ya lo sé, pero de alguna manera representa esa misma idea. Es el enfrentamiento entre la modernización y el conservar el status quo, digamos, ¿no? Es el enfrentamiento entre aquellos que quieren las transformaciones y aquellos que las resisten. En el caso del Río de la Plata, o de lo que luego sería la Argentina, este enfrentamiento es entre unitarios y federales. Y el unitarismo va a estar como mucho más asociado a un pensamiento europeizado, urbano, civilizatorio, si quieren, en alguna medida, y el federalismo siempre va a estar más asociado de esta mirada al conservadurismo, al pensamiento oscurantista, a la Iglesia, ¿sí? Después cuando nos metemos vemos que es todo mucho más complejo, ¿no? Muchísimo más complejo que esto. Pero esta idea que en nuestro caso está muy asociada al enfrentamiento entre unitarios y federales, en el resto de América Latina ese enfrentamiento tuvo otro nombre. Ese enfrentamiento fue entre liberales y conservadores.
Y eso yo le diría que es en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos, es un periodo donde hay un partido conservador y un partido liberal que va a ser el que va a expresar ese enfrentamiento y esa disputa entre distintas facciones políticas. Y de hecho, si ustedes ven especialmente en Centroamérica, hasta casi este momento todavía existe una suerte de divisoria de aguas entre liberales y conservadores. Hasta el día de hoy, ¿no? Y que es parte constitutiva, digamos, del enfrentamiento en lo que hace al acceso al poder político y a la conformación de los estados. Entonces, ahora, digamos, los autores revisionistas empiezan a tomar conciencia o empiezan a discutir esta idea del liberalismo como pensamiento hegemónico. Y empezando también a discutir un poco toda la primera mitad del siglo XIX como un periodo donde uno pueda ver con tanta claridad un pensamiento hegemónico en realidad, sino que los diferentes autores empiezan a llenar de contenido ese periodo, primero como un periodo transicional, como un periodo en donde todavía, insisto con esto, que ya lo dije muchas veces, pero me gusta decirlo porque me parece que en algún punto da cuenta de la naturaleza del periodo, y es que esto de que lo nuevo no terminó de nacer y lo viejo no terminó de morir, por lo tanto implica un momento en donde las ideas, digamos, aparecen a veces en forma contradictoria, a veces en forma de una manera en donde se complementan, los diferentes actores a veces utilizan ideas de una manera muy pragmática, entonces el mismo actor político puede utilizar un discurso muy liberal y llevar adelante prácticas muy conservadoras, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, y parece esto como una gran contradicción, pero que fundamentalmente tiene que ver con un periodo de transición en donde todavía se dan una serie de complementación de ideas y de prácticas políticas debido a la naturaleza transicional del periodo. ¿Hasta ahí va bien? ¿Sí? Bien. Ahora, cuando hablamos, quiero leerles una cosa. Hay un autor que yo no se los doy para leer, a mí me aburre mucho leerlo, pero el tipo es muy bueno, que se llama Elias Palti, y que básicamente trabaja sobre historia de las ideas. Básicamente trabaja sobre la historia de las ideas. Y tiene un parrafito en uno de los de los trabajos que están en el libro donde ustedes tuvieron que leer estos 2 capítulos que yo les mandé, que es un libro sobre republicanismo, que salió creo que es del 2005, 2006, ya tiene unos años el libro. Elias Palti dice: las ideas son intemporales, ahistóricas. Ellas aparecen o no en contextos particulares históricos, pero no son ellas mismas objeto propiamente históricos. Lo que los historiza es su eventual aplicación a un contexto particular, un contexto contingente e histórico. ¿Se entiende lo que dije? ¿Quieren que lo vuelva a leer? ¿Sí? Las ideas son intemporales, ahistóricas. Ellas, por las ideas, obvio, ellas aparecen o no en contextos particulares históricos, pero no son ellas mismas objeto propiamente histórico. Lo que los historiza es su eventual aplicación en un contexto particular, contingente e histórico. Las ideas se llenan de contenido en función del contexto de su enunciación, y ese contexto de enunciación es el que da sentido a las ideas. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el liberalismo que circula a principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XIX está muy, digamos, contaminado por otra serie de ideas y prácticas que están mucho más asociadas a una sociedad de antiguo régimen. Y por lo tanto ahí se mezcla
la modernidad del liberalismo, porque nadie discute que el liberalismo es moderno, con una sociedad que se emparenta a lo tradicional, en donde las relaciones sociales están todavía muy enganchadas por formas tradicionales de relaciones sociales. Profe, Sí. ¿Sí? hola. Entré un poquito tarde y traté de conectar el micrófono y hice un ruido terrible. Bien. Sí, sí. Quería hacerle una pregunta. Ujú. Por lo que está hablando, ¿no? Tiene que ver con estas ideas que tenían, porque yo leí un poco el texto y decía algo de la Revolución Francesa, bueno, al inspirarse en la independencia de Estados Unidos y todas las ideologías que venía de Montesquieu, que circulaban en esa época. Ujú. Sí, a ver. Cuando leo el texto, lo único que vi que tomaba los federalistas de Estados Unidos, que después van a tener también esta visión, los hispanoamericanos, es innovación directamente, o sea, rompiendo con esto de la república clásica, y es una república liberal burguesa, es la que toman acá. Eso es lo que quería preguntar en Hispanoamérica. A ver, primero, porque me apareces como X. ¿Quién sos? Porque si no se me complica. Soy XX, Susana. Susana, bien, Susana. En realidad lo que aparece ahí en el texto es la idea de el republicanismo que se piensa para el periodo de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, es un republicanismo que, si bien está referenciado en el republicanismo clásico, toma muchos elementos del ideario liberal. Y el ideario liberal no necesariamente necesariamente tiene que ser republicano. Acá hay un primer elemento. Si bien todos los países hispanoamericanos toman una salida republicana, salvo México ese pequeño periodo, pero en realidad todos, salvo ninguno, digamos, todos siguen un republicanismo, no necesariamente seguir una instancia de gobierno republicana te hace liberal. ¿Por qué? Porque uno se ve, por ejemplo, en el caso de la monarquía constitucional inglesa, claramente influenciado por un ideario liberal, y sin embargo es una monarquía. Lo que sí claramente diferencia el liberalismo de una monarquía es de una monarquía absoluta. ¿Ok? Lo que había entendido, no sé si está mal o bien, por eso le quiero preguntar, es que esto de en Hispanoamérica, si bien se va como, entendí como que iba a seguir existiendo una monarquía, iba a seguir dependiendo de la monarquía española, no se iba a romper con la iglesia, como sí se rompe en otros lugares, en Hispanoamérica no, sigue siendo como que está muy, ¿cómo lo puedo decir? Como muy con la iglesia, como que no rompe con la iglesia en los primeros momentos. A ver, O sea que no es un sí, ya ahora sí. te entiendo a dónde vas. Espera. Uh-huh. A ver, igual después vuelvo a la idea que yo tenía para seguir. Ya les aviso perdón. que. No, pero perfecto, está todo bien. Ya les aviso que vamos a tener que seguir, vamos a tener que hacer un rato más. Así que cuando se corta esta sesión, nos tomamos 10 minutos y retomamos, ¿ok? A ver. Ese republicanismo muy liberal, si quieren, de la Revolución Francesa y de la independencia de los Estados Unidos, no es exactamente el tipo de republicanismo que se entiende y se utiliza para América Latina. En América Latina, probablemente muy vinculado con la propia sociedad de antiguo régimen instaurada durante todo el periodo colonial, surge un republicanismo que puede llegar a incorporar algunos elementos liberales, pero muchos de los elementos que aparecen como elementos fuertes del ideario republicano latinoamericano son aliberales o son totalmente contradictorios con el liberalismo. ¿Sí? Pero, y ahora voy a continuar como para responder en qué sentido es contradictorio del liberalismo. ¿Sí? Porque si no, no se va a entender. Bien. Entonces,
definamos, primero, para ustedes, ¿qué es el liberalismo? Si ustedes tienen que hablar del liberalismo, ¿en qué estaría sustentado? ¿Cuál sería la idea madre, base, fundamental del liberalismo? ¿Qué creen ustedes? Vamos, que todos putean al liberalismo, ahora hay que definir por qué. Yo también, pero no me digan que no tienen ni una idea, vamos. No sean tímidos, no sean tímides. ¿No? Nada. Profe, No sería. ¿se escucha? ¿Sí? El libre mercado y la libertad individual. Muy bien, Diego, exactamente. El libre mercado, digamos, uno podría decir que hay un liberalismo económico y un liberalismo político, aunque difíciles de disociar. Esa disociación entre el liberalismo económico y el liberalismo político es mucho más del siglo XX que el momento en que surge el liberalismo. Casi que están asociados y son intrínsecos, la libertad individual y la libertad política. Por lo tanto, el liberalismo está asociado a una sociedad. Si retomamos el ideario, lo que planteaba Canzanello en su momento, está identificado con una sociedad de ciudadanos, con una sociedad de individuos, ¿no? En donde de alguna manera, la idea de la libertad y del privilegio está más enraizada con la defensa de los derechos de los individuos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y la sociedad de antiguo régimen? ¿Es una sociedad que defiende intereses individuales o no? ¿O es una sociedad que estaría como más vinculada con otro tipo de defensa? ¿Cuáles serían los intereses que privilegia la sociedad de antiguo régimen? Los intereses de la sociedad, de los hegemónicos, digamos, de los estamentos más altos. ¿Y esos estamentos están constituidos por individuos necesariamente o se los piensa en términos corporativos, grupales? Corporativos. En términos corporativos. Exactamente. Exactamente. Entonces digo, el liberalismo y la sociedad de antiguo régimen son muy contrarios en algún punto, porque el liberalismo se sostiene en la idea del individuo y la sociedad de antiguo régimen se sostiene en una idea de una sociedad organicista constituida por corporaciones, donde cada una de las corporaciones juega un rol determinado. En cambio, en una sociedad constituida por individuos, eso te permite cierta porosidad y los individuos pueden cambiar, pueden ascender y descender socialmente, supuestamente. O sea, pasamos de una sociedad estamental a una sociedad de clases. En el fondo es así, ¿no? ¿Está bien? Sí. Ahora, pero el republicanismo es otra cosa. El republicanismo implica toda una serie de rasgos. Algunos pueden ser complementarios, no contradictorios al liberalismo, y otros son directamente contradictorios al liberalismo, y hasta podrían estar más asociados a una sociedad de antiguo régimen sin monarquía, de alguna manera, ¿no? Primero, a ver, vamos a tratar de plantear algunos rasgos del republicanismo. Primero, bueno, la más sencilla es que es una forma de organización gubernamental opuesta a la monarquía. Esta es la obvia, digamos, ¿no? Hay un autor francés que se llama Petit de apellido, que plantea que el liberalismo y el republicanismo son muy distintos en el sentido de que para el liberalismo la libertad son distintas, digamos, la libertad republicana y la libertad liberal serían distintas, eso quiero decir, ¿no? Las concepciones de libertad. Para la libertad republicana, perdón, la libertad liberal, no puede haber interferencia en las acciones de los sujetos. La interferencia por parte del Estado es la limitación de las libertades. Por lo tanto, no debe haber una interferencia, ¿sí? En realidad, digamos, estoy haciendo, digamos, lo que hace Petit de alguna manera es
llevar a un extremo el argumento, ¿no? Casi que es el extremo de los libertarios actuales, donde cobrar un impuesto es un acto de totalitarismo, digamos, ¿no? Pero de alguna manera, el ideal liberal es una sociedad sin interferencias, en donde los sujetos se mueven libremente y la sumatoria de bienestares individuales hacen a un bienestar común. ¿Me explico? ¿Sí? De alguna manera, el gran obstáculo de la libertad es el Estado, de alguna forma. ¿Sí? En cambio, para la libertad republicana, esta libertad republicana consiste en la no dominación arbitraria. O sea, para el liberalismo, toda dominación implica una limitación de las libertades. Para el republicanismo puede haber una dominación en la medida que esa dominación no sea arbitraria, no limita las libertades. ¿Por qué? Y acá entran a jugar otra cuestión, que tiene que ver con la cuestión del interés. La libertad republicana está asociada a una idea de interés común. La libertad liberal está asociada a una idea de interés individual. ¿Sí? Cuando existe una interferencia no arbitraria, esa interferencia tiene que ver con que lo que se privilegia es el bien común. Por lo tanto, si hay un bien común, si hay acciones de gobierno que van hacia el bien común a pesar de limitar acciones de los individuos, ahí no hay pérdida de libertad. ¿Me explico? Pero entonces, ¿qué sería el republicanismo? Uh-huh. ¿Sería como una oposición al liberalismo? Por eso dijo, el republicanismo tiene elementos que son opuestos al liberalismo. Sí. Pero no termine la explicación, espérame un toquecín, ¿dale? Ah, dale. Bien, entonces, y ahí, digamos, la cuestión es que en la medida que entendamos que hay un bien común, puede haber una limitación a las libertades sin que esto afecte, sin que esto sea central en el pensamiento. Quiero decir, si se privilegia el bien común limitando libertades individuales, para el republicanismo esto es correcto. En cambio, para el liberalismo no. Casi que haciendo un barbarismo, y vamos hasta el día de la actualidad, eso lleva a que para algunos liberales estemos en una infectadura. ¿No? En algún punto hay como una línea ahí, ¿no? De mantenimiento. Y de cualquier manera, tengamos en cuenta que para el republicanismo, esta idea del bien común está asociada a una sociedad orgánica donde cada uno cumple un rol y donde hay jerarquías, ¿no? Donde hay jerarquías, que es una sociedad totalmente alejada de la idea de la igualdad, en donde cada uno... Sí, porque el texto de Barró lo dice en una parte, que estaban estos como tres exponentes, Necke, Madame, Necke, no sé cuánto, Constant. que en una parte que creo la parte de Necke me hacía sonar mucho a lo que diría Milei, no sé por qué. Pero, sí. bueno, él planteaba esto de que las cosas sean iguales, como que no es lo... Lo no me acuerdo muy bien, natural, pero como que no es lo lo que va. natural no Claro, es la igualdad. Que no es igual, claro. Lo natural es la desigualdad en realidad. Y la desigualdad está asociada a un orden y la igualdad está asociada al caos. Es básicamente eso, pero no llega a eso. Sí, eso. Pero la cuestión es que el republicanismo, por eso está como más en consonancia con una sociedad de antiguo régimen, porque el bien común también implica en algún sentido eliminar el caos, y eliminar el caos implica que cada cual ocupe un lugar en una sociedad estamental, en donde las personas tienen jerarquías y tienen rangos, ¿no? Entonces, es aceptable, o mejor dicho, es inaceptable que aquellos que tienen un rasgo inferior quieran ocupar lugares que no le corresponden, porque eso abreva a una idea caótica y por lo tanto
está en contra del bien común. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, Sí, chiquis, falta un minuto para que cierre la sesión. Vamos a cerrar acá, nos tomamos, son y 40, y 50 entramos todos y seguimos, ¿ok? Perfecto. Bárbaro. A grabar. Perfecto. Bueno. Entonces, nos habíamos quedado con qué, a ver. Así me... Con lo el pongo acá. liberalismo, que Ajá. Con el interés del republicanismo liberal. Perfecto. Perfecto. Entonces, hablamos de la libertad republicana en relación a la libertad liberal, las diferencias. Hablamos de la cuestión del interés común, en qué se privilegia, si el interés común o el interés individual. Y esto nos Profe, lleva... una pregunta. Sí, ¿quién habla? Por ejemplo, Malena. Malena. En la República Liberal, aplicado, por ejemplo, al caso de Argentina, el interés común decantaría, por ejemplo, en lo que es Buenos Aires, ¿no? ¿O no? No lo tenés que pensar en términos de unidades administrativas, sino que tenés que pensarlo en términos de sociedades, ¿sí? Por ejemplo, en términos de esto del bienestar común, del interés común o el interés individual. Para no irnos en el tiempo al rosismo, ir más atrás. Si se acuerdan del texto de Marcela Ternavasio, cuando el texto de Gobernar la Revolución, se planteaba esta cuestión de que en medio de la guerra de independencia la situación era muy compleja y el sistema más, digamos, darle el poder al poder legislativo como poder supremo de la nación, pasaba a ser un problema, porque las decisiones se tomaban en forma lenta debido a que previamente debía haber toda una serie de discusiones entre los legisladores para tomar las decisiones. Entonces, ¿qué se hacía? Se concentraba el poder en el poder ejecutivo, ya sea en el segundo triunvirato, ya sea en el directorio, exactamente. ¿Por qué? Porque en un momento sumamente convulsionado era necesario concentrar el poder en una figura que pueda tomar las decisiones de manera rápida. Pero esto, digamos, se prioriza el bienestar común concentrando facultades y poderes en un individuo. Eso es totalmente contradictorio con el liberalismo, porque se concentra facultades en una sola figura. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos esto del interés común o el interés individual, lo podemos pensar en términos, hay que pensarlo en términos sociales, no de una unidad administrativa. No importa que puede ser en Buenos Aires o en Catamarca, da igual. O inclusive en un pueblito, no importa. El tema es, si lo que se hace es a favor de lo que se entiende por interés común de todo el pueblito, o de cada uno de los individuos que viven en ese pueblito. Cuando se pone en términos, se prioriza el bien común, seguro se va a ir en contra de los intereses de alguno de los miembros de esa comunidad, en términos individuales, siempre. En algún punto es esto que nos está sucediendo ahora a nosotros. Digo, yo quiero salir, me quiero ir a tomar una cerveza con un amigo. No puedo. Digo, pero qué privilegio. Claro. ¿No? ¿El bien común? O mi derecho individual a circular y a emborracharme. Tu libertad. Exacto. ¿Sí? Bien. Sí. Ahora, hay otro rasgo que lo describe... ¿La leyeron a Brading el año pasado en alguna de las materias que habla de la minería? Y creo que se murió ya. Lo llegué a conocer. No. ¿No? Perdón. No. Bueno, no importa. Nosotras, yo lo leí, pero como más llevado a la relación con la religión. Ah, claro. O sea, como... Sí, él se dedica más a la historia colonial mexicana, más que a otra cosa. Pero escribió algunas cositas sobre el republicanismo y él hace hincapié en un concepto, ahí Susana, escúchame porque voy a una de las cosas que vos acabas de decir, que tiene que ver con un concepto central en el republicanismo, que es la virtud republicana. ¿Qué es la virtud republicana? Bueno, para Brading es el ánimo de la república, se dice. Es como la base constitutiva de la república como se la entiende en este momento histórico.
un ciudadano, una persona, mejor no ciudadano, ¿no? Olvídense de la palabra ciudadano, un individuo, una persona, puede llegar a ser virtuoso, a tener virtud republicana, ser un ciudadano virtuoso. Bueno, utilicemos ciudadano, ya lo dije, no importa. Un ciudadano virtuoso, ¿sí? ¿Qué es un ciudadano virtuoso? Es aquel que pone por encima de sus intereses individuales los intereses del El colectivo. bien común. Es aquel que es capaz de entregar su vida por el bien común. Exactamente. Esa es una virtud republicana. La virtud republicana, por otro lado, implica toda, digamos, una acción pedagógica por parte de los gobiernos y los sujetos de las élites. ¿Por qué? Porque se supone que la virtud republicana no es algo con que uno nace necesariamente, sino que es algo que desde el Estado se debe impartir a través de las instituciones del Estado. Se puede lograr concretar pedagógicamente un pueblo virtuoso. Un pueblo virtuoso es aquel que es capaz de entregar su vida por ese bien común. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿quiénes sería? Y acá la idea de la virtud republicana está asociada a la república clásica, a la república romana clásica, donde, donde se privilegia la idea del bien común y donde aparece la virtud como el gran elemento positivo de cada una de las personas. ¿Sí? Entonces, esta idea de la virtud republicana también, digamos, va a expresarse bastante bien con la época, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuál sería el grupo que claramente muestra estar constituido por sujetos virtuosos? Las milicias. La milicia. Exactamente. Los sectores militares son los sectores virtuosos por excelencia. ¿Quiénes son los sectores que tienen el poder político en este momento? Los sectores militares. Y hay un momento, y la guerra obviamente que es fundamental, digo, la guerra de independencia previamente, las guerras civiles posteriormente, como casi yo les diría, el cemento que unifica a los estamentos, digamos, es lo que de alguna manera malea a esa sociedad, ¿no? La experiencia militar. Entonces, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el texto de Thibaut, ¿no? El de Brad, perdón, de Thibaut no leyeron nada, de Brad, sobre Bolívar, hay un momento muy particular en donde este sector militar, el virtuoso, casi que completa al cuerpo político en su totalidad, que es el momento en donde se sanciona la Constitución de la Angostura en 1819. En ese momento es el ejército, los soldados los únicos capaces de votar, porque esa Constitución rige solamente para los pocos territorios que el ejército bolivariano tenía control. Es como el momento máximo en donde la república está asociada a los sujetos virtuosos, a estos sujetos que son capaces de entregar su vida por la patria. Por la patria. ¿Entiendes? Bien. Sí, sí. Entonces, como verán, hay una gran disociación entre el liberalismo y el republicanismo, ¿no? Y en muchos casos, muchos pensadores, sujetos, actores históricos que aparecen como conservadores, en realidad están como muy arraigados a varios de los valores que están incorporados dentro del propio republicanismo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Hasta acá va bien? Sí, sí. Bien. Entonces, esta idea del republicanismo nos permite a nosotros comprender una serie de elementos que van a estar muy presentes en toda la primera mitad del siglo XIX. Por ejemplo, Profe. sí. No, sigue. Por ejemplo, el caudillismo, la concentración de facultades en algunas figuras que en realidad aparecen como estos sujetos virtuosos, los sujetos que defienden el interés común. Y después hay otra serie de elementos que los vamos a ir viendo al momento de ver los caudillos. Pero claramente muchos de estos caudillos están muy asociados a este pensamiento republicano. Y además, el caudillo por excelencia
para lo que a nosotros nos interesa, es Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas, ¿cuál es la característica del ejercicio del poder de Juan Manuel de Rosas? La concentración de facultades, ¿no? Esta cesión de las facultades extraordinarias, la suma del poder público, exactamente. ¿Cómo se entienden las facultades extraordinarias y la suma del poder público desde una mirada liberal? Es incomprensible. ¿Desde dónde hay que mirarlo? Desde este republicanismo. El republicanismo es el que nos permite entender el motivo por el cual una sociedad vivió durante más de 20 años concentrando facultades en un sujeto. ¿Me explico? Dice Pocock. Sí. No dice, él dice que el republicanismo sería como una mezcla de sincretismo de varias ideas. No, en realidad lo que dice Pocock, un poco en referencia al parrafito de Petit que yo les mencioné anteriormente, y con esto un poco quiero cerrar, y en todo caso lo que me queda del tema del cuarto poder y demás lo vamos a recuperar la semana que viene, porque ya venimos en más de una hora y se pone un poco denso si no. Pero que tiene que ver con que, y es con esto quería cerrar en particular, y yo creo que voy a responderte, Susana, lo que vos estabas preguntando. Y es que, si bien el republicanismo aparece en muchos casos como algo antagónico al liberalismo, sin embargo, el republicanismo también tiene una tendencia, una transformación interna a ir aceptando, a incorporando elementos del liberalismo que originariamente parecerían contradictorios. En realidad, los autores Pocock lo que plantean en alguna medida es que ese republicanismo tiene una evolución hacia el liberalismo y que en la segunda mitad del siglo XIX, republicanismo y liberalismo van a estar asociados y van a ir de la mano. ¿Se entiende? Hasta tal punto que el republicanismo asociado a una república con división de poderes solamente puede estar asociado al liberalismo como cuerpo hegemónico en términos políticos, ¿sí? ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, yo les había dicho anteriormente que en general el interés, mejor dicho, el interés individual estaba totalmente disociado de la idea del interés colectivo, del bien común, ¿ok? Ahora, dentro del republicanismo, poco a poco se empieza a incorporar la idea que el interés económico, el interés material, es parte de la construcción de la virtud. ¿Por qué? Porque aquel que se enriquece, lo que gana es en independencia de los poderes de turno, y por lo tanto puede ejercer positivamente su virtud. ¿Me explico? Sí. Fíjense, Sí. a Malena no le cierra. Fíjense, No. miren, ¿en qué estaría sustentada la idea del voto censitario? ¿Saben qué es el voto censitario? Empezando por ahí. Bueno, el voto censitario es el voto que es un sistema de voto que solamente permite votar a aquellos que tienen propiedades. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿en qué está basada la idea del voto censitario? En que las personas que tienen propiedades son independientes de criterio para ejercer su derecho cívico. Las personas que no tienen propiedades son dependientes de otro y por lo tanto no pueden votar independientemente. No tienen independencia de conciencia. Sería esa la idea. ¿Ok? Bueno, acá esto sería un poco por ahí. Digamos, el liberalismo se sustenta en la idea del libre mercado y por lo tanto en la libertad de enriquecimiento de los sujetos. Durante mucho tiempo el republicanismo vio esto como un elemento negativo, porque ese enriquecimiento sería un factor de corrupción, ¿no? Donde se Claro, sería, por ejemplo, a costa del bien común. Exactamente. Ahora, ahora sí. Pero, espera. Esa es la idea original. Sí. Lo que pasa es que a medida que el desarrollo económico se está totalmente basado en el liberalismo, porque lo que no dije es que en términos económicos, todos estos que son republicanos en términos políticos, en términos económicos son claramente liberales. Rosas, claro, para empezar. ¿No? Entonces, lo que hay es poco a poco va permeando de ese pensamiento liberal económico lo político. Entonces, se empieza a plantear que ya el enriquecimiento material no pasa a ser un elemento de corrupción, sino que es algo positivo para el ejercicio de la virtud republicana. ¿Por qué? Porque pasan a ser independientes de los poderes de turno. Su riqueza los independiza y por lo tanto pueden tener libertad de criterio y tener acciones a favor del bien común.
¿Se entiende? O sea, perdería esa parte egoísta Es que de lo que dice el llega a texto. un punto que el egoísmo en términos materiales termina beneficiando el interés común. Pero esto es parte de una sociedad que está entrando en el capitalismo y son parte de las propias contradicciones. Claro. ¿Entiende? Ahora, Sí, Y ahora sí. siempre estamos planteando una sociedad que es profundamente desigualitaria, ¿no? Profundamente desigualitaria. Y es una sociedad que viene de una sociedad estamental, sustentada en las desigualdades que están jurídicamente avaladas durante todo el periodo colonial, y de repente hay una revolución. Y con esto cierro, ¿eh? Y de repente hay una revolución, y esa revolución lo que hace es modificar mucho de estas relaciones estamentales existentes. Entonces muchos sujetos que no tenían ningún tipo de participación política resulta que empiezan a tenerla. Muchos sujetos que son pertenecientes a castas que son consideradas inferiores empiezan a tener posibilidades de ascenso social, principalmente dentro de las fuerzas militares, ¿no? Y lo que se ve es una participación de los sectores populares de diferentes maneras. Todo el sistema asambleario cabildante implica digamos, acciones por parte de la élite dentro del cabildo, pero movimientos tumultuosos y asamblearios populares afuera del cabildo, ¿sí? Entonces lo que hay es, desde la mirada de la élite, un caos que debe ser de alguna manera encarrilado. Y así empieza el texto de Barrón sobre el cuarto poder, o los poderes conservadores, o el poder moral que Bolívar y Alemán en México piensan como instituciones conservadoras que sirven para instituir ese orden. ¿Y en qué están basadas? En el pensamiento de tres autores franceses postrevolucionarios que piensan en términos de eliminar el caos que la revolución generó. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la Revolución Francesa en adelante, muchos sectores de las élites intelectuales, económicas y políticas piensan en términos de cómo eliminar el caos que la propia revolución generó. Y eliminar el caos muchas veces va a estar emparentado en el sostenimiento de la desigualdad. ¿Sí? Entonces, y esos tres franceses fueron Necker, ministro de Hacienda de Luis XVI, no llegaron a ver Revolución Francesa todavía en ninguna materia. Ven que está mal el programa de la carrera, está mal. ¿Cómo puede ser que estemos viendo las revoluciones en América Latina si no vieron Revolución Francesa previamente? No, bueno, no importa. Son Necker, Madame de Staël, que es la hija de Necker, y Benjamin Constant, que es uno de los padres del liberalismo, pero que tiene este momento bisagra entre un liberalismo y un republicanismo, ¿no? Que era... sí, porque habla que Bolívar estuvo muy influenciado por Necker y Constant. Madame de Staël y Constant. Y bueno, claro, Madame y Constant también se conocían. Totalmente. Ahora, es que Necker, digo esto para hacer así como indiscreciones en la historia, Necker es el padre de Madame de Staël era el amante de Benjamin Constant. Ahora, Constant no solamente fue muy, digamos, influenció mucho a Bolívar, sino a personajes como Bernardino Rivadavia. Rivadavia estaba muy, muy influenciado en Benjamin Constant también, por ejemplo, digamos. Son autores que influenciaron a la intelectualidad latinoamericana de toda la primera mitad del siglo XIX. Ese tipo de pensamiento, ¿no? Con diferentes, digamos, uno puede tomar al Constant más desigualitario que aparece en este texto, pero al mismo tiempo puede tomar un Constant mucho más liberal, defensor de los intereses y los derechos individuales. Que además, digo esto y ahora sí cierro. Hoy tiene mala prensa la idea de la defensa de los derechos individuales, porque los que defienden los derechos individuales son estos soquetes de los libertarios neoliberales. Pero la verdad es que pensar la defensa de derechos individuales en fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es sumamente revolucionario en algún punto. Es sumamente revolucionario porque estamos saliendo de una sociedad estamental que inhibe la posibilidad de la movilidad social.
Por lo tanto, defender los derechos del individuo es profundamente revolucionario en ese contexto en particular. ¿Sí? Ujú. Bien. Sí. Bueno, chiquis, nos vemos quiero, digamos, hablar un poquito del texto de la última parte del texto de Barrón que quedó, sobre estos experimentos conservadores de Bolívar y Alemán, y ya nos metemos con Rivadavia, con los dos textos de Perfecto. Marcela Ternavasio, ¿ok? Oye, Buena semana. ¿Qué textos tenemos que leer Ok. para la próxima Los clase, dos profe? textos de Marcela Ternavasio que aparecen en la unidad 3, el de las reformas rivadavianas y el de la revolución del voto. Perfecto. Ok. Muy bien, nos vemos. chao. Chao.